de esta noche. Pues quisiera darle la bienvenida, ¿verdad? A los que están conectados nuevamente, que van a iniciar este estudio. Así que este es el primer día. Esperamos que ustedes no se arrepientan en este estudio bíblico, ¿ok? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios ahí donde estamos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú permites que en esta noche podamos apartar este tiempo para estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que al iniciar en este momento, tú puedas ayudarnos, oh Padre eterno, a entender tu palabra, a nosotros poder comprender la verdad en medio de tantos engaños, en medio de tantas confusiones que hay en cuanto a lo que tiene que ver con la Biblia. Ayúdanos, oh Señor, a nosotros poder encontrar la verdad en tu palabra. Así que te lo rogamos y lo pedimos esto, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces el tema de esta noche se titula ¿Cómo nosotros entender la Biblia? Voy a ponerlo aquí. Y que vamos a compartir la pantalla para que así ustedes puedan ver la presentación. Ahí sí. ¿Cómo entender la Biblia? Hay mucha gente que hoy en día, cuando van a estudiar la Biblia, se preguntan por dónde voy a empezar, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a estudiar? ¿De qué es lo primero que yo voy a estudiar o analizar? ¿Por dónde yo debo empezar para yo estudiar la Biblia? Y hay muchas personas que no estudian la Biblia porque pues sencillamente ellos no encuentran nada interesante allí en la Biblia. Otros no le entienden, otros piensan que la Biblia sencillamente es, como dicen por ahí, es un libro de mitologías o es un libro de muchas, se puede decir, mucha historia, mucha analogía, hay mucho miedo en relación al estudio de la Biblia. Muchas personas tienen miedo, dudas sobre lo que tiene que ver con la Biblia, ¿no? Pero en este estudio del día de hoy nosotros vamos a aprender a cómo nosotros entender la Biblia, cómo nosotros empezar a estudiar la Biblia, cómo nosotros introducirnos en este mundo cristiano, ¿no? Que nos lleva a la Biblia. Lo primero que vamos a ver es qué es lo que se necesita para poder estudiar la Biblia. ¿Qué es lo que un teólogo, voy a empezar primero con los teólogos, qué es lo que un teólogo necesita para poder estudiar la Biblia? Porque cuando nosotros vemos este libro, vemos que es bastante grande, no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, yo quiero que usted vea qué cosas necesita un teólogo para poder comprender la Biblia, o sea, para poder interpretar la Biblia y poder dar un mensaje. Hay tres cosas básicas que un teólogo necesita para poder estudiar la Biblia. Primero son los textos originales. ¿Qué es el texto original? El texto original de la Biblia no es esto, no es este papel que nosotros tenemos. Ese no es el texto original. Los textos originales fueron aquellos materiales que fueron escritos directamente por los escritores de la Biblia, ¿verdad? Como Moisés, como lo conocemos, ¿no? Pablo, esa gente que escribieron la Biblia. Escribieron la Biblia en un material de ellos mismos con sus propias manos. Y luego varias personas le sacaron copia, lo sobreescribieron. Y entonces
estos textos originales se mantuvieron por muchos años, pero más adelante vamos a ver un poquito más en relación a los manuscritos bíblicos. Pero cuando un teólogo va a interpretar la Biblia, cuando un teólogo va a estudiar la Biblia, no utiliza esta Biblia que nosotros tenemos o la que normalmente se usa de tapas negras o blancas, no. Se basa a los materiales originales, a los manuscritos, no los originales, eso lo vamos a ver ahora, sino a los manuscritos que hay, que existen, que están en sus idiomas originales. Entonces, lo primero que se necesita para usted poder entender la Biblia es los textos originales. Bueno, un teólogo, lo que un teólogo necesita para entender la Biblia o poder interpretar la Biblia son los textos originales. Segundo, necesita un diccionario de idiomas bíblicos, o sea, diccionarios de idiomas bíblicos. ¿Qué es un diccionario? Un diccionario es donde están, ¿verdad?, algunas palabras y su significado. Lo que significa esa palabra para cierta cultura, para cierto país, para cierto contexto. Pero los diccionarios de idiomas bíblicos son los diccionarios que dicen el significado de esa palabra en otro idioma. Ejemplo, si nosotros queremos saber qué significa light en inglés y lo queremos traducir al español, nosotros vamos a un diccionario de lengua inglés-español. Entonces vemos light en inglés y entonces vemos allí el significado de light en español. ¿Y qué significa? Y vemos que tiene mucho significado. En español se puede referir a varias cosas. Lo mismo sucede con los diccionarios de idiomas bíblicos. Como vamos a ver un poco más adelante, la Biblia no fue escrita en español ni tampoco fue escrita en inglés. Por tal razón, para poder interpretar la Biblia, para poder entender la Biblia, para poder entender los textos originales que están en su idioma original, entonces tenemos que traducir esos textos y para poder traducir esos textos tenemos que hacer uso de los diccionarios de idiomas bíblicos. Es como que a usted ahora mismo le llegue un documento en inglés y usted no sabe qué dice, un documento de la corte, un documento de la ciudad, un bill, lo que sea. ¿Qué es lo primero que usted hace si usted no sabe hablar inglés? Usted va a donde una persona que habla inglés y le dice, oye, tradúceme eso ahí, por favor. O, como ya está modernamente, usted copia el documento, va a Google Translator y usted lo traduce. Pero ¿qué pasa? Cuando usted traduce del inglés al español y usted utiliza un Google Traductor, no le va a traducir todo bien. Va a haber varios errores. Pueda que usted entienda el mensaje, pero hay errores que se cometen allí cuando se traduce el texto. Entonces, eso mismo sucede con la Biblia. Cuando la Biblia se escribió en su idioma original, había muchas cosas que la Biblia no la tenía. No tenía consonante, no tenía vocales. Y entonces eso se le agregó más adelante. Entonces, por eso se dificultó un poquito traducirla a diferentes idiomas. Y es por eso que hay diferentes versiones y algunas de esas versiones tienen errores, porque cuando traducen del idioma original a ese idioma, al inglés o al español, donde sea, al traducir eso, entonces allí se comete ese error, ¿no? Entonces, lo tercero que necesita un teólogo para traducir la Biblia, dijimos, primero necesita los textos originales, los manuscritos. Segundo, necesita los diccionarios para poder entender lo que dicen los textos originales. Y tercero, entonces necesita los libros de historias y cultura del antiguo cercano oriente. ¿Por qué necesita el teólogo leer libros de historia y de cultura del antiguo Medio Oriente? O sea, el antiguo cercano oriente es en donde inició la Biblia, en donde inició la cultura o la primera civilización que nosotros conocemos en la Biblia. Fue allí donde empezó todo esto, en el cercano Oriente Medio, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Judea, Israel, Jerusalén, todo eso lo hago por allá. Entonces, el que va a traducir la Biblia, el teólogo que va a traducir la Biblia, él necesita traducir la Biblia o traducir las palabras y los textos y el contexto basado en cómo allá se entendía.
no como nosotros lo entendemos en nuestra cultura o no como nosotros lo entendemos en nuestros países. Por ejemplo, en República Dominicana, una palabra puede significar una cosa en español, pero la misma palabra en español para México puede significar una cosa. Y esa misma palabra en español para los de Honduras puede significar otra cosa distinta. Entonces, por tal razón, el teólogo que va a traducir la Biblia necesita estudiar la cultura, necesita estudiar la historia de ese lugar allí, de ese contexto en donde se desarrolló Moisés, donde se desarrolló Noé, donde se desarrolló David, donde se desarrollaron todas esas personas, esos personajes que están en la Biblia, y tiene que ver cómo ellos lo entendían en ese tiempo. Nosotros hoy en día tratamos de interpretar la Biblia como nosotros lo entendemos hoy en día, como nosotros lo entendemos en el español y como nosotros lo entendemos en nuestra cultura. Entonces, es por eso que ellos, los teólogos, se van un poco más profundo cuando se trata de estudiar la Biblia o de entender la Biblia. Entonces, ahí vimos, ¿verdad? Ya estamos mirando con esto que los teólogos utilizan tres cosas para ellos poder entender la Biblia. Primero, los textos originales. Segundo, cuando ellos traducen el texto original a su idioma, utilizan los diccionarios de idiomas bíblicos para ellos poder entender lo que dice el texto original. Y tercero, entonces ellos utilizan libros de historias para ver cómo era lo que ocurría, qué era lo que se acostumbraba en ese entonces, cuál era la cultura de ese lugar, para ellos entender si la palabra que ellos han traducido combina con la cultura de ese entonces, con lo que ocurría en ese tiempo. Ahora, ¿qué necesita cualquier persona que no sea un teólogo para poder estudiar la Biblia profundamente y para poder, se pudiera así decir, entender y comprender la Biblia? Entonces, usted y yo, los que somos estudiosos de la Biblia, no tan profundo, o sea, no somos teólogos tan profundamente, pero sí estudiamos la Biblia profundamente. ¿Qué usted necesita? Usted primero necesita una Biblia, ¿verdad? Porque si usted va a estudiar la Biblia, necesita una Biblia. Usted no puede estudiar la Biblia si usted no tiene una Biblia. Y lo más recomendable es que usted tenga una Biblia en su idioma, en el idioma original suyo. Cuando usted crece, nace con un idioma, pero usted aprende otro idioma, y ese es el segundo idioma que usted aprende, y usted estudia la Biblia en ese segundo idioma que usted aprendió, usted no va a comprender al 100%. Usted sí va a poder entender muchas cosas, pero usted no lo va a poder comprender tan exactamente como cuando usted estudia la Biblia en su propio idioma, en su idioma natal. Por eso es que es recomendable, se recomienda que usted estudie la Biblia en su idioma original, en su idioma natal. Segundo, ¿qué usted necesita? Comentarios bíblicos. ¿Qué son los comentarios bíblicos? Como vimos hace un momento, ¿verdad? Vimos lo que los teólogos hacen para ellos estudiar la Biblia profundamente. Entonces, los teólogos, cuando hacen esa investigación, los teólogos extraen el significado de cada texto y entonces lo escriben en comentarios. Y es por eso que nosotros tenemos lo que son los comentarios bíblicos. Un grupo de teólogos investigan, profundizan, interpretan la Biblia, estudian la cultura y entonces ellos dan el significado de ese texto. Y entonces escriben lo que son los comentarios bíblicos. Usted también necesita un diccionario bíblico. Si usted va a leer la Biblia, usted tiene que tener un diccionario bíblico porque cada palabra que usted vea en la Biblia en su idioma y usted no entiende, usted tiene que buscar el significado de esa palabra, lo que significa esa palabra. Por ejemplo, cuando vemos aquí donde dice persistió, dice que la Biblia persistió, y usted no sabe qué significa esa palabra. ¿Qué significa persistir? Entonces usted se va a un diccionario bíblico. Déjame ver qué significa persistir en la Biblia. Porque no es lo mismo la palabra persistir en el español y aplicado en la Biblia al persistir en un diccionario normal, en la vida diaria. Puede que sean igual, puede que sea lo mismo, pero cuando usted lo busca en un diccionario bíblico,
le va a dar inclusive citas bíblicas en donde se mencionan esos textos, y en todos los lugares donde se mencionan esos textos, entonces el diccionario bíblico le va a hacer referencia y le va a ayudar a usted a comprender mejor esa palabra en la Biblia. Entonces, por eso es necesario un diccionario bíblico para poder usted comprender la Biblia. Y por último, entonces, usted necesita las creencias fundamentales de su religión, la creencia que cree su denominación. ¿Por qué razón? Porque si cuando usted lee la Biblia, usted lee lo que dice el comentario y usted busca las palabras en el diccionario y usted llega a una conclusión, puede que esa sea su conclusión, pero usted tiene que saber qué cree su denominación, qué cree su iglesia, cuáles son las creencias, y si las creencias de su denominación, de su religión, coordina con lo que usted acaba de extraer, del significado que usted acaba de extraer de la Biblia. Si no combina, si no coordina, pues entonces quiere decir que alguien está fallando ahí. Pueda que o usted está fallando entendiendo el texto o su denominación está fallando. Uno de los dos, alguien está fallando. O usted malinterpretó la Biblia, lo que dice el texto bíblico, o sencillamente su denominación entonces está fallando en relación a lo que usted acaba de entender de la Biblia. Por eso es importante que para usted poder entender la Biblia, es importante que usted entonces comprenda estos pasos, estas cosas que tiene que tener. Primero, la Biblia en tu idioma. Segundo, los comentarios bíblicos. Tercero, diccionarios bíblicos. Y cuarto, las creencias de tu denominación. Con esto ya en mente, ahora tú puedes ir al estudio de la Biblia. Si tú vas a estudiar la Biblia, pero tú no tienes una Biblia, tú no tienes comentarios, tú no tienes un diccionario, entonces, ¿qué tú vas a comprender de la Biblia? ¿Cómo tú vas a entender lo que dice la Biblia? Pueda que tú la entiendas, pero pueda que tú digas, bueno, vamos a leer Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué significa eso? Si tú no lees eso en un comentario, si tú no lees el diccionario bíblico, ¿qué significa cielo? ¿Qué significa tierra? ¿Qué significa creó? Entonces tú no vas a comprender el significado verdadero de ese texto. Tal vez tú puedes decir, bueno, yo pienso, a mi entender, yo creo que en el principio se está refiriendo al principio de todo. Cuando Dios creó el tercer cielo, cuando Dios creó a los ángeles, cuando Dios creó a todo. Tú pudieras pensar eso, pero realmente ese no es el significado del texto. La palabra principio en su idioma original es la palabra Bereshit en hebreo. Para entonces tú saber qué significaba Bereshit para los hebreos, tú tienes que irte entonces a un comentario bíblico, tienes que buscar un libro de historia, tienes que buscar el diccionario bíblico para tú entonces comprender qué significaba la palabra Bereshit para los hebreos. ¿Qué significaba principio para los hebreos? Para Moisés, quien fue que escribió ese texto, ¿qué significaba la palabra Bereshit para Moisés? Tienes que irte al tiempo de Moisés, tienes que estudiar la cultura de Moisés, tienes que estudiar la historia de Moisés, cuál fue la educación de Moisés y qué fue lo que él aprendió de esa palabra de Bereshit de Moisés, ¿no? Pero no te preocupes, que todo ese trabajo lo hacen los teólogos. Todo ese trabajo lo hacen los teólogos. Nosotros simplemente lo que tenemos que encargarnos es de leer los libros y las investigaciones que ellos hacen. Ahora, si tú quieres investigar profundamente, así como un teólogo, también lo puedes hacer. Así que ya te acabo de enseñar cómo los teólogos o qué es lo que los teólogos necesitan para ellos poder estudiar la Biblia profundamente, y ya te enseñé lo que nosotros, cualquier persona, quien sea, que no sea un teólogo, necesita para estudiar la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los teólogos? Es que los teólogos dedican un poquito más de tiempo. Es que los teólogos leen un poco más y se concentran un poco más en eso porque a eso se dedican. Ese es su trabajo. Ahora, nosotros, bueno, yo soy teólogo, yo estudié teología, mas no me dedico a la teología. Yo no soy un estudioso profundo de la teología, pero sí es mi responsabilidad de estudiar todos los días. Ahora, lo que yo hago es que yo leo todo lo que los teólogos escriben, los eruditos escriben. Nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente leer
y eso nos ayuda a nosotros a comprender mejor entonces la palabra de Dios. Así que espero que, ¿verdad?, hayamos podido introducirnos en lo que tiene que ver cómo nosotros entender la Biblia. Ahora vamos a pasar a ciertas preguntas que vamos a ver acá. Vamos a ver algunas preguntas que el estudio nos presenta. Y para eso yo necesito que vayamos a la Biblia. Yo necesito que vayamos a la Biblia para nosotros poder ver, responder a estas preguntas que la Biblia nos hace y que nosotros, es importante que nosotros la podamos también responder. Por ejemplo, introduciéndonos a la Biblia, exactamente, ¿quién reveló la Santa Biblia? O sea, ¿quién fue que hizo que se escribiera la Biblia? ¿Quién fue el que reveló la Santa Escritura? Si usted quiere, puede comentar allí en los comentarios. Si usted quiere, puede hacer su comentario. No necesariamente no tiene que hablar. Si tiene alguna pregunta mientras estamos presentando, también usted la puede hacer allí. Pero, ¿quién fue que reveló la Santa Escritura? ¿Alguien puede responder allí? ¿Quién reveló la Santa Escritura? Hay un texto en la Biblia que se encuentra, ok, alguien dice que el Espíritu Santo, muy bien. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a leer allí. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué nos dice? ¿Quién reveló la Santa Escritura? Dice segunda de Timoteo 3:16. Alguien dice Moisés. Alguien dice Moisés. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién reveló la Santa Escritura? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Vamos a poner acá para que la leamos. Otra persona dice que Dios. ¿Ya? Muy bien, excelente. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién reveló la Santa Biblia? Según de Timoteo 3:16 dice, no sé si allí se logra ver, a ver si la puedo poner un poco más grande. Según de Timoteo 3:16 dice, aquí está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿quién reveló la Santa Biblia? ¿Quién fue que mostró, quién fue que enseñó la Santa Biblia? La respuesta es, como acaban de responder allí, Dios. Así es, Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quiénes recibieron la revelación? ¿Quiénes recibieron? Eso que Dios nos dio, que Dios nos reveló. ¿Quiénes recibieron eso? A ver, ¿quién responde ahí en el chat? ¿Quiénes recibieron eso? Muy bien. Así es, esa respuesta es correcta. Hebreo 1:1. Vamos a ir a Hebreo 1:1. Vamos a ir allí. Hebreo 1:1. Para ver quiénes recibieron. Oye, pero se me perdió Hebreo. Aquí está, Hebreo. ¿Quiénes fueron los que recibieron eso? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que dice el texto allí que Dios le habló de muchas maneras a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes, como acabo de responder allí, bueno, también los apóstoles, ¿no? También los apóstoles, o se pudiera decir los que escribieron la Biblia, todos los que escribieron la Biblia. Pero ¿qué
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios les reveló a los profetas. Esa palabra dice aquí, nosotros vimos en 2 Timoteo, dice la palabra reveló, revelación. ¿Qué significa eso? Mire, yo, como le dije, me fui a un libro, ¿verdad? Investigué entonces lo que significa esa palabra, revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Que vimos en 2 Timoteo, que Dios le reveló dice, toda escritura es inspirada por Dios, y dice que también que la revelación vino de Dios. Esa palabra revelación dice que se refiere al proceso mediante el cual surgió el contenido de las escrituras en la mente de los profetas y los apóstoles. Eso es lo que quiere decir la palabra revelación. Es el proceso mediante el cual surgió el contenido de las escrituras. O sea, todo lo que los profetas escribieron y los apóstoles escribieron se puso en la mente de ellos por medio de la revelación de Dios. O sea, Dios fue quien colocó eso allí, ¿no? Hay otra pregunta. Y esa otra pregunta dice entonces, ¿cómo nos llegó la palabra de Dios? Y ya vimos que la revelación es como el mensaje llegó de Dios a los profetas y a los apóstoles. Pero ahora, ¿cómo nos llegó a nosotros la palabra desde los profetas y los apóstoles a nosotros? ¿Por medio de qué? ¿Quién sabe? ¿Quién puede decirnos por medio a qué nos llegó a nosotros allí lo que los profetas y apóstoles recibieron de Dios por medio de la revelación? ¿Por medio de qué? Vamos a ver el chat allí. Muy bien, excelente. Por medio del Espíritu Santo, correctamente. Segunda de Pedro 1:21. Miren lo que dice Segunda de Pedro 1:21. Vamos a buscar allí. Usted lo pueden buscar en su Biblia. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Qué quiere decir eso? Que la profecía y todo lo que nosotros hemos recibido nunca vino por voluntad ¿qué? Humana. O sea, no fue el ser humano que se inventó esas palabras que están en la Biblia. No, eso no fue que ellos lo escucharon de otra persona ni que lo leyeron en ningún otro libro. Eso vino, dice allí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo como inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado, dice, los profetas, los apóstoles se inspiraron para escribir entonces lo que es la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos hoy en día. Miren entonces lo que significa, también busqué en otro libro lo que significa el significado de inspiración. Dice que la palabra inspiración se refiere al proceso mediante el cual se comunicó el contenido de la mente de los profetas y los apóstoles de forma oral y escrita. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro Entender la Sagrada Escritura, en la página 63, escrito por Gerald Klimble. Vemos entonces qué es la revelación. La revelación es como Dios le dice las cosas a los profetas y a los apóstoles. Y la inspiración, ¿qué es? La inspiración es como los apóstoles y los profetas entonces comunicaron el mensaje. Algunos apóstoles comunicaron el mensaje por escrito, otros lo comunicaron oralmente. Entonces es interesante entender ese proceso de cómo se escribió la Biblia. Porque si nosotros no entendemos el proceso divino de cómo se escribió la Biblia, nosotros pudiéramos dudar de la palabra de Dios. Nosotros pudiéramos dudar del origen de la palabra de Dios. Algunas personas se preguntan y dicen,
pastor, pero ¿cómo es posible que, cómo es posible que Moisés haya escrito el libro de Deuteronomio? Si se supone que en Deuteronomio, perdón, en Deuteronomio, si en Deuteronomio se describe cómo Moisés murió, se describe la muerte de Moisés. ¿Será que Moisés escribió su propia muerte? No, no, Moisés no está escribiendo su propia muerte. Josué fue quien escribió esa última parte allí del libro de Josué, ¿no? Pero aún así hay muchas cosas que los profetas escribieron que ellos no lo habían visto, que ellos ni siquiera lo habían vivido. Por ejemplo, Isaías escribió acerca de Jesús, acerca de la venida del Mesías, y Jesús no había venido. Daniel escribió acerca de cómo el pueblo de Israel, todo lo que iba a experimentar el pueblo de Israel, y también escribió cosas para nuestro tiempo, para nuestros días, escribió profecías. Entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros que también lo que ellos escriben se combina? ¿Cómo es posible que lo que Juan en Apocalipsis escribe se combina con lo que Daniel en el año 600 a.C. escribe? ¿Cómo es posible esto? Esto no puede ser posible si no fuera por medio de la revelación y la inspiración. Dios le reveló a ellos lo que habían de escribir, y ellos entonces se inspiraron por medio del Espíritu Santo y comunicaron lo que habían de comunicar, ¿no? Otra pregunta que tenemos es, ¿a qué se compara la Biblia? ¿Cómo podemos nosotros, con qué podemos nosotros relacionar la Biblia, ¿no? Vamos a ver a qué se compara la Biblia. ¿Quién sabe? ¿A qué podemos nosotros relacionar la Biblia? ¿Con qué podemos nosotros comparar a la Biblia? Salmo 119, 5. ¿Alguien responde ahí? ¿A una lámpara? Muy bien. Vamos a ver. Algunos están respondiendo allí en el chat. Usted puede responder en el chat. ¿A qué se compara la Biblia? Salmo 119, 5. Vamos a buscar Salmo 119, 5 para ver con qué podemos relacionar, con qué podemos nosotros comparar las santas escrituras. Salmo 119, 5. Dice acá 119, 105, perdón. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a qué? A mi camino. Cuando usted entra a un cuarto que está oscuro, ¿qué es lo primero que usted hace? Para usted poder ver y poder caminar allí, usted tiene que encender la luz, ¿verdad? Tiene que encender la lámpara. Es como allá, aquí yo tengo aquí una luz encendida para que ustedes me puedan ver, porque si no estuviera oscuro y ustedes no me pudieran ver. Lo mismo sucede con la Biblia. Nosotros vivimos en un mundo oscuro. Nosotros estamos a oscuras. Un mundo que está lleno de pecado. Nosotros estamos desorientados. Nosotros nacemos sin una orientación y nosotros necesitamos algo o alguien que nos guíe. Algo o alguien que nos enseñe. Es como cuando usted llega a un trabajo y lo ponen en un puesto en su trabajo. Usted no sabe qué es lo que va a hacer y te dijeron, mira, te toca hacer esto y esto y esto. Y tú no sabes, pero en algunas compañías, en algunos trabajos, ¿qué hacen? Te ponen a una persona para que esa persona te enseñe. O muchas compañías te mandan por 3 meses de entrenamiento a un lugar de entrenamiento y ya luego te traen. Entonces, lo mismo sucede con la Biblia. La Biblia viene siendo como esa guía en nuestra vida que nos ayuda a nosotros a encontrar el camino correcto y que nos enseña a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Es como los aparatos electrónicos, la televisión, la computadora, todo viene con un libro, todo viene con un manual. Entonces ese libro, ese manual viene para que usted siga esas instrucciones y así usted no se pierda. Usted no ande perdido allí, cómo es que esto se enciende, cómo es que esto funciona, cómo es que esto se hace, sino que ya usted sepa
guiarse por medio de ese manual. Entonces, la Biblia es esa lámpara que nos guía, esa lámpara que nos ilumina, esa lámpara que nos dice a nosotros a dónde nosotros debemos ir. Es una lámpara que fue revelada, que fue inspirada por Dios, es una lámpara que nos ayuda a nosotros a ser mejores personas en la sociedad. Si tú quieres ser mejor persona en la sociedad, entonces simplemente y llanamente tienes que leer y estudiar la Biblia, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Allí en el chat, ustedes pueden hacer la pregunta. Si quieren hablar también, no se preocupen, pueden interrumpir, ¿verdad? La siguiente pregunta dice de la siguiente manera. ¿En cuáles idiomas? Vamos a ponerla acá para que la puedan ver. Déjenme ponérsela acá. Y la pregunta dice que ¿en cuáles idiomas se escribió la Biblia? ¿Quién sabe en cuáles idiomas se escribió la Biblia? ¿Cuáles idiomas se escribió la Biblia? A ver, lo que están en el chat allí, comente. ¿Quién sabe en cuáles idiomas se escribió la Biblia? Dice en muchos, dice Agustina. No fueron en muchos, pero sí quisiera que me digan cuáles fueron los idiomas en el que se escribió la Biblia. Puede comentar ahí. Comenten. ¿En cuáles idiomas se escribió la Biblia? Dicen también, dice ahí en el chat Mario, que en varios. No, Mario, no, sí, fueron varios, pero ¿cuáles? Porque recuerden que usted no puede entender la Biblia si usted no sabe en el idioma que se escribió. Es como le mencioné, si le llega un documento, lo primero que usted identifica de ese documento es en qué idioma está escrito ese documento para usted saber a qué lo va a traducir. Muy bien, excelente. Evelyn y Mario dice en hebreo, muy bien, excelentemente. Hebreo es uno de los idiomas, en griego y también en arameo. Correctamente, muy bien. En hebreo, en griego y en arameo. Esos fueron los idiomas en el que se escribió la Biblia. Ahí debajo, creo que no se ve muy bien, déjeme ver si lo arreglo para que se vea muy bien. Debajo en la presentación, ahí está la bibliografía en donde yo encontré esa información. Creo que sí usted lo puede ver. Allí debajo está la información donde dice que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Porque si usted se va a la Biblia directamente a buscar, usted no va a encontrar ahí donde dice la Biblia se escribió en hebreo, griego y en arameo. Pero si usted investiga, como dijimos hace un momentito, y usted busca a ver dónde está esa información, se va a dar cuenta, va a encontrar esa información de que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si hay algo en la Biblia que no entendemos o si hay alguna diferencia entre una persona u otra, por ejemplo, las personas de tal religión opinan una cosa de este texto y las personas de aquella religión opinan otra cosa de este texto. Entonces, cada quien tiene un entendimiento diferente de ese texto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, sencillo. Vamos a irnos al idioma original, vamos a ver qué dice el idioma original, que si en el Antiguo Testamento vamos a ver en hebreo, porque todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, excepto algunas partes de Daniel que fue en arameo. Y si es en el Nuevo Testamento, vamos a irnos al idioma griego. Vamos a ver en griego. El griego que se utilizó para escribir la Biblia no es el mismo griego que utilizan hoy en día los romanos, sino que se escribió en el griego koiné. Es un griego antiguo que ya no se habla. Por tal razón, cuando usted va a traducir un texto de la Biblia, usted no puede ir al Google Traductor para poder traducir del griego al español, porque el Google Traductor le va a poner el griego moderno, el griego de ahora. Pero el griego bíblico es el griego koiné, es el griego antiguo. Por tal razón, para usted traducir del griego koiné al español, usted tiene que irse directamente al texto original en el griego y entonces buscar palabra por palabra, ir al diccionario y ver en el diccionario qué significa esa palabra y luego entonces irse al español o traducirla al español, que yo le voy a enseñar eso en unos minutitos, vamos a llegar ahí.
cómo nosotros poder, cómo traducir del idioma original a su idioma, al español o al inglés, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta dice así: ¿qué beneficios nos proporciona el estudiar la Biblia? ¿Verdad? Hay muchas personas que nunca han estudiado la Biblia y tal vez dirían, pero, ¿y qué tiene eso? ¿Qué beneficio da la Biblia? Esa Biblia no sirve para nada. Esa Biblia, ¿en qué me ayuda a mí la Biblia? ¿En qué me beneficia a mí la Biblia? Muchas personas pudieran pensar eso, muchas personas pudieran decir eso, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Y ya eso lo vimos en un texto más atrás, creo que vimos eso. Según de Timoteo 3, 15 y 17. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Según de Timoteo 3, 15, 17. ¿Para qué es útil la Biblia? Respondan allí en el chat. ¿Para qué es útil la Biblia? ¿Para qué es útil la Biblia? Escriban ahí. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? ¿Para qué? Dice el versículo 15. ¿Es útil para qué? Vamos a leer desde 15, dice. Y que desde niño y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda escritura es inspirada por Dios, ¿para qué? ¿Para qué dice? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre llegue a sea perfecto. Miren un detalle aquí. Aquí vamos a hacer práctica. Yo quiero saber qué significa perfecto. Aquí, la palabra perfecto. Para ustedes, ¿qué significa la palabra perfecto? Escriban allí. ¿Qué significa la palabra perfecto? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra perfecto? Comente allí. Para usted, ¿qué significa la palabra perfecto? Y yo voy a buscar la palabra perfecto. Vamos a estudiar ese texto. Vamos a buscarlo en su idioma original para ver cuál es la palabra griega para perfecto y cuál es el significado de la palabra griega para perfecto. Dice que no falla, que no haga errores en ti. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo que nuestra mente es perfección, vamos a ver si en griego, si en el idioma original realmente significa eso también. ¿Ok? Teresa, sí, Teresa, el comentario bíblico lo venden y las creencias fundamentales también lo venden eso lo puedes conseguir en el ABC o lo puedes conseguir llamando a las agencias de publicaciones como Apia o Gemas, o lo puedes conseguir. Hay varias, donde venden libros cristianos, adventistas, ahí lo venden. Dice, es verdad, no tener errores. Dice ahí que perfección es no tener errores, que no tiene ningún defecto sin error. Vamos a ver, vamos ahora a estudiar ese texto en su idioma original para ver si perfecto es todo lo que nosotros hemos mencionado o nosotros estamos malinterpretando la palabra perfecto. Vamos a ver. Yo tengo un programa, es un programa que nosotros los pastores compramos, donde tiene todas esas herramientas, los idiomas originales, tienen pues, tiene la Biblia en su idioma original,
tiene la Biblia en diferentes idiomas y tiene también los comentarios y todo eso. Aquí está. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Es el versículo 17, creo que lo dice. 17, ajá. El versículo 17 es el que dice perfecto. Mira aquí, la palabra perfecto, ¿verdad? La palabra perfecto, oh, pero se ve un poco, se ve muy pequeño. La palabra perfecto, miren cómo es. Artios en inglés, aquí abajo. Artios. Esa es la palabra perfecto, artios en griego. ¿Qué significa la palabra artios en griego? Vamos a ver, yo aquí no lo veo muy bien porque lo veo muy pequeñito. Dice aquí sentido de equipado. Es un adjetivo nominativo singular masculino. Dice sentido equipado, suministrado o equipado con todos los componentes necesarios para una tarea o propósito. Miren lo que significa la palabra artios en griego. Al traducirla al español quiere decir completo, quiere decir equipado, ¿no? Aquí hay varios diccionarios que yo utilizo. Por ejemplo, mire, el Nestle Adam, esto es un diccionario. Miren lo que dice este diccionario de la palabra artios. Dice que es como calificado, como eficiente. Es una palabra, es una persona eficiente, es una persona calificada. Me doy a entender a lo que cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, tenemos que irnos al idioma original para nosotros saber el significado de ese texto, de esa palabra, y no entenderlo como nosotros creemos, sino como realmente lo entendía el que lo escribió. En este caso, quien escribió ese libro fue Pablo. Entonces, para ese contexto, para ese lugar, para Pablo, esta palabra perfecto no es que es una persona sin mancha, no es que es una persona que no comete errores. Y yo sé que alguien dijo allí que sin errores. No, una persona perfecto no quiere decir que no comete errores. Si ustedes se fijan allí, en el griego no dice que es una persona que no comete errores. Una persona perfecta es una persona que está completa, es una persona que está calificada, es una persona que está bien, con todos los poderes, como dicen. Pero no quiere decir que no cometió pecado. ¿Por qué razón? Porque Job dice que era perfecto ante todo, pero Job cometió pecado. Entonces, allí podemos ver que la palabra perfecto no quiere decir sin pecado. Más bien quiere decir una persona que es completa, una persona que está bien delante de Dios y que está capacitado. Eso es lo que quiere decir el texto. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Es nosotros entender la Biblia, es nosotros poder comprender cómo se entiende la Biblia, cómo se estudia la Biblia, para que así cuando alguien nos venga diciendo a nosotros cualquier cosa, no, que esto significa esto, que esto significa aquello, lo otro, usted ya sabe cómo debe de entenderse la Biblia y cómo debe de utilizarse la Biblia. Hay otra pregunta acá que yo quisiera que ustedes me respondan allí, y es entonces la pregunta que dice, ¿qué son los manuscritos bíblicos? ¿Alguien sabe qué son los manuscritos bíblicos? Los manuscritos bíblicos, ¿qué es eso? ¿Qué son los manuscritos bíblicos? ¿Pueden responder allí en el chat? ¿Alguien sabe qué son los manuscritos bíblicos? Wow. Y esa pregunta es más sencilla que todas las que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Los manuscritos bíblicos, ¿qué son?
¿Alguien tiene alguna idea? En el chat. Los comentarios. No, no, Mario, no. Recuerda que los comentarios es lo que escriben los teólogos, de lo que ellos comprenden del texto. Exacto, exacto. Por ahí va, los pergaminos, va casi por ahí. Va casi por ahí. Casi los pergaminos. Pero va más o menos. Pero los pergaminos, hermana Agustina, los pergamino es el material en el que se escribieron los manuscritos. Por eso que hay una ciudad que se llama Pérgamo, porque esa ciudad Pérgamo producía pergaminos. El pergamino es un material, como decir el papel, como decir la hoja, ¿no? Eso es lo que quiere decir pergaminos. Pero los manuscritos bíblicos, ¿qué son? Ok, Evelyn Rosales dice que son textos escritos a manos. Correctamente, muy bien. Miren la definición acá que da the text of the New Testament and an introduction to the critical edition and the theory and practice of modern textual criticism. Eso es un libro. Mira cómo describe este libro el manuscrito. Dice que los manuscritos bíblicos son copias hechas a mano de los autógrafos bíblicos. Los más antiguos fueron encontrados en el 1947, ahí me faltó un 7, en las cuevas de Qumran en Judea. Esa foto que ustedes están mirando allí, y aprovecho ¿no? para decirle que invite a otra persona para este estudio, mándele esto para que otras personas se conecten, porque esto está ahí y son informaciones que mucha gente no las sabe, son tan sencillas y que son tan importantes antes de estudiar la Biblia. Porque a veces hay muchas personas que andan discutiendo y hablando de la Biblia, pero no conocen esta información y es por eso que andamos equivocados, erróneos en ciertas ideas, ¿no? Esta imagen que están mirando acá, eso es un manuscrito. Los manuscritos, pues como acabamos de mirar allí, es la Biblia, pero esta es la Biblia. Ya, esto es como un resumen. Pero los manuscritos eran rollos de la Biblia, de libros de la Biblia que fueron escritos por los escritores de la Biblia. Ahora, hay una diferencia entre los manuscritos y los autógrafos. Los autógrafos fueron los originales que salieron de la mano de los escritores. Autógrafo quiere decir auto, o sea, que viene de una persona y que sale de la mano. Grafos quiere decir escribir, auto, una persona que autografió, ¿verdad? Cuando le dame un autógrafo. Eso quiere decir algo que sale de la mano del original del escritor. Eso es lo que quiere decir la palabra autógrafo. Entonces, lo que Moisés escribió, lo que Pablo escribió, originalmente, eso se llaman autógrafos. Esos papeles, esos materiales ya no existen. ¿Por qué razón no existen? Porque desaparecieron, no se sabe. Dicen algunos que desaparecieron cuando, ¿verdad? Cuando se destruyó el templo de Jerusalén y todo eso, pero eso no es una información exacta exactamente. Pero ¿qué es? Lo que existen son los manuscritos. Los manuscritos son copias de los originales. Este documento que usted está mirando aquí es una copia del original. ¿Por qué razón? Porque del libro de Génesis se hizo varias copias, de Éxodo se hicieron varias copias, se traducieron a diferentes idiomas. Entonces, esto que están mirando aquí es un pedazo de un manuscrito original. Entonces, todos estos manuscritos eran registrados, todos estos libros de la Biblia eran registrados como el Éxodo, el Levítico, Esther, eran registrados en rollos, en papel de papiro o de pergamino más adelante, con el tiempo se modernizó. Primero era papiro era extraído de una hoja
de una mata, de un árbol, y lo procesaban y hacían como si fuera hacían como una hoja y allí escribían. Y luego se modernizó el asunto y se cambió a pergamino. Pero esto que están mirando aquí es una copia en un papiro de un manuscrito, de un libro de la Biblia. Eran registrados en rollitos, en diferentes rollitos, y por eso que se le llamaba a Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, se le llama el Pentateuco. Pentateuco, ¿por qué? Porque son 5 rollos. Eso es lo que quiere decir penta, 5 cartuchos. Penta es 5, tucos es de cápsula, de cartuchos. Entonces, Pentateuco quiere decir 5 cartuchos, 5 rollitos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos el origen de estos libros, el origen de los manuscritos. La Biblia original, la que se escribió, no viene así ni en español, ni en este papel muy moderno, sino que fueron así como le están mirando ahí en esa imagen. ¿Y qué ocurrió con estos rollos? Estos rollos, con tanta guerra que hubieron, con tantas conquistas que hubo del pueblo de Israel, de Babilonia contra Israel, los rollos se dispersaron por diferentes lugares y se perdieron. Entonces, habían ciertos rollos que existían y por eso fue que se hizo la Biblia, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Pero en el 1947 se encontraron estos rollos en unas cuevas que se llaman las cuevas de Qumran. Y estos rollos que se encontraron en la cueva de Qumran son mucho más antiguos que los que existen, o sea, de la Biblia que se creó. La Biblia que nosotros tenemos hoy en día, o que tienen muchas personas, se escribió, se tradujo basado en unos rollos que existían del siglo IV de nuestra era. Pero estos rollos que se encontraron en la cueva de Qumran son de mucho antes del siglo IV. Son unos rollos que son antiguos, que son viejísimos. ¿Qué quiere decir esto? Que son mejores para traducirlo que los que se utilizan en la Biblia actualmente. Por eso que los teólogos de hoy en día, los teólogos fuertes, para ellos traducir un texto se van a esos manuscritos del Qumran. No utilizan los manuscritos del Vaticano, ni utilizan el manuscrito, esos manuscritos ya no lo utilizan porque esos manuscritos son recientes, sino que ellos utilizan los manuscritos que encontraron en Qumran, que son mucho más viejos, que son mucho más antiguos y que son más apegados al original. Entonces, esos son los manuscritos. Cuando alguien le pregunte a usted qué son los manuscritos, entonces allí usted le enseña a esa persona qué son los manuscritos. La siguiente pregunta es entonces, ¿qué bendiciones nos da las Sagradas Escrituras? El hecho de que nosotros dediquemos un tiempo para tomar este estudio, el hecho de que nosotros dediquemos un tiempo para nosotros estudiar la Biblia y poder comprender esto, ¿qué bendiciones nos da las Sagradas Escrituras? Romanos 15:4 nos da la respuesta. ¿Cuáles son las bendiciones? Por el tiempo, como ya el tiempo se me está acabando, el tiempo se me está terminando, entonces no voy a leer el texto, pero sí le invito a que usted lo lea en su casa. ¿Qué bendiciones nos da la Sagrada Escritura? Esperanza. ¿Por qué la Sagrada Escritura nos brindan a nosotros esperanza? Porque en cada texto que nosotros leemos de la Biblia, en cada cosa que nosotros encontramos en la Biblia, entonces nosotros encontramos una esperanza de que podemos cambiar de vida y de que Cristo Jesús nos ofrece a nosotros una vida mejor. Siguiente pregunta. Miren cómo dice la siguiente pregunta. ¿Qué es el canon bíblico y cómo se formó? Ahí sí yo quiero que ustedes me respondan. A ver, comenten allí. ¿Qué es el canon bíblico? ¿Qué es el canon bíblico y cómo se formó? O por lo menos dígame qué es el canon bíblico. ¿Alguien se anima a responder esa pregunta? ¿Qué es el canon bíblico? ¿Quién se anima? ¿Alguien responde? El canon
Canon bíblico. ¿No les suena esa palabra? ¿No han escuchado esa palabra? Canon, el canon bíblico. Bueno, pues si nadie se anima, entonces y yo le voy a dar respuesta. Esa respuesta la podemos encontrar en el libro de Entender la Sagrada Escritura, la página 114 de Gerald Klimble, que lo escribió Gerald Klimble. Dice, la palabra española canon proviene del término griego canoni, que significa caña, vara de medir o asta, vara de cortina, significa esa palabra. Vocablo que a su vez está relacionado con el sustantivo hebreo TJ o cané o caña o vara, según Primera de Reyes capítulo 14 versículo 15 y según Job capítulo 40 versículo 21. En un sentido secundario, un canon es un conjunto de textos que ha sido medido y que ha sido tenido por digno de ser incluido en una colección de textos con autoridad vinculante para una comunidad religiosa. El canon, hermanos, y lo que están conectados, ¿verdad? Son los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos libros que fueron incluidos en la Biblia es lo que se le llama el canon bíblico. Aparte de esos libros que están en la Biblia, ¿verdad? Los 62 libros que nosotros vemos ahora en la Biblia, hay otros libros, bueno, lo voy a buscar aquí para presentar, hay otros libros que no fueron canonizados, que no fueron entrados dentro de los libros de la Biblia. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que no pasaron la prueba para confirmar si fueron inspirados por Dios o no fueron inspirados por Dios. El canon quiere decir un grupo de libros que cuando se encontraron estos rollos, un grupo de personas se sentaron y estudiaron y analizaron estos libros para ver si estos libros realmente fueron inspirados por Dios o no fueron inspirados por Dios. Entonces, de todos los libros que se encontraron, de todos los manuscritos que se encontraron, solamente 62 fueron los que calificaron y fueron lo que cumplieron con esos requisitos de ser inspirados. Hubieron otros libros que no fueron inspirados. Entonces, por eso vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué algunas versiones de la Biblia tienen más libros que otras? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿Por qué algunas versiones de la Biblia tienen más libros que otras? Si usted se fija, esta Biblia, por ejemplo, la Reina Valera 1960 tiene 62 libros, pero hay otra Biblia que tienen otros libros que no están en la Reina Valera. ¿Por qué razón no están en la Biblia? ¿Quién sabe? ¿Por qué hay y por qué hay otras Biblias que tienen más libros que las versiones comunes? ¿Alguien quiere comentar allí en el chat? ¿Alguien quiere decir? ¿Por qué algunas Biblias tienen más libros que otros? ¿Por qué algunas versiones de la Biblia que tienen más libros que otros? ¿Alguien quiere comentar? ¿Nadie? Nadie sabe esa respuesta. ¿Por qué algunas versiones de la Biblia tienen más libros que otras? ¿Verdad? Hay libros como Tobías, Macabeos, etcétera, etcétera, que están en una versión bíblica, pero que no están en otras versiones bíblicas. La respuesta es sencilla. Yo le acabo de explicar, ¿verdad? Los manuscritos que se encontraron en la cueva del Qumran y los que existían ya.
Los primeros, miren la respuesta. Los primeros códices completos, es decir, el Vaticano y el Sinaítico. Esos códices, esos manuscritos, Vaticano y el Sinaítico, son los manuscritos que utiliza, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras denominaciones. Fueron las que utilizaron para hacer su Biblia, para hacer las versiones, para hacer las traducciones. Pero estos manuscritos datan del siglo IV de nuestra era, o sea, del 400 después de Cristo. E incluyen varios libros apócrifos. En este canon se ha denominado también canon alejandrino. Ese canon que tiene más de 62 libros, que tiene los libros apócrifos, se le llama canon, el canon alejandrino. Sin embargo, no está claro cuándo se incluyeron los libros apócrifos y la evidencia actual sugiere una fecha tardía para la inclusión de las obras extracanónicas. Las versiones que tienen 62 libros se han basado en manuscritos que son antes del, que tienen su origen antes del siglo IV, o sea, son más antiguos. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 se basa, para crear esa versión, se basó en los manuscritos encontrados en la cueva de Qumran. Es por eso que solamente tienen 62 libros. Sin embargo, el texto vaticano y el sinático, o los llamados alejandrinos, se basaron en unos textos que fueron más recientes, que fueron hechos en el 400, en el año, por alrededor del año 400. Por tal razón, no quiere decir que no es confiable, sí es confiable, pero esa es la razón por la cual algunos libros, algunas Biblias tienen ciertos libros y otras Biblias no tienen esos libros. Hay libros que son apócrifos. Apócrifo quiere decir que no calificaron para ser canonizados, o sea, que no cumplen con los requisitos de ser inspirados. Y por tal razón no se incluyeron dentro del canon bíblico que tenemos actualmente. Ya yéndonos para la conclusión, ¿cuánto tiempo perdurará la Biblia? De acuerdo a Isaías 48, ¿creen ustedes que la Biblia será temporal o que la Biblia se puede cambiar, se puede modificar, alguien puede quitarle o ponerle a la Biblia? ¿Qué ustedes opinan? Correcto, para siempre. Dice que Isaías 48, que la Biblia durará ¿para cuándo? Para siempre, ¿no? ¿Qué consejo nos da Jesús respecto a su palabra? Aquí sí quiero que veamos lo que Jesús nos dice en relación a su palabra. Juan 5:39. Vamos a ver qué dice Juan 5:39 para ver qué consejo nos da Jesús en relación a su palabra. Vamos a ir a Juan, al libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, ¿verdad? Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué dice allí? Escudriñad las escrituras. La palabra escudriñar quiere decir estudiar profundamente, entender la Sagrada Escritura, no simplemente leerla, porque muchos de nosotros lo que hacemos es simplemente que leemos la Biblia. Dedicamos 5 o 10 minutos a leer la Biblia. No. Jesús dice escudriñar, estudiar la Biblia profundamente. Porque si nosotros no estudiamos la Biblia profundamente, cualquier persona, cualquier pastor puede venir y engañarnos. Cualquier persona, cualquier religión puede venir a nosotros y decir, no, mira, la Biblia dice así, 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 y nosotros le vamos a creer. Aquí lo que estamos presentando, lo estamos presentando de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que se ha investigado y a la historia, de acuerdo a la cultura y de acuerdo a lo que otros expertos han escrito. Entonces, yo les motivo, queridos amigos y hermanos, a que escudriñen las Sagradas Escrituras, que estudien, profundicen
las Sagradas Escrituras, ¿no? Y por último, le voy a dejar entonces con esta parte que dice cómo entonces podemos nosotros interpretar un texto de la Biblia. Si yo quiero saber lo que significa un texto en la Biblia, ¿cómo puedo yo entonces interpretarlo? ¿Cuáles son los pasos? Supongamos que usted quiere estudiar un texto de la Biblia y usted quiere decir, oh, pero ¿qué significa este texto? Déjame ver, porque fulano de tal me dijo que significa esto. Y fulano de tal me dijo que significa esto. Y tal religión dice que significa esto. Y tal religión dice que significa lo otro. ¿Cómo podemos nosotros estudiar un texto en la Biblia? ¿Cuáles son los pasos? Miren los pasos. El primer paso para estudiar un texto bíblico, ¿cuál es? Dice allí, volvernos a Dios en oración. Lo primero que usted tiene que hacer para estudiar la Biblia es orar. Primero, orar. Cuando usted va a estudiar un texto en la Biblia, ore. Nunca estudie la Biblia según y que para responderle a fulano de tal, que de tal religión, que sí o qué. Nunca estudie la Biblia para eso. Porque si usted estudia la Biblia para responderle a una persona, olvídese que el Espíritu Santo no va a trabajar en su vida. Si usted estudia la Biblia para discutir de la Biblia con otra gente, olvídese que el Espíritu Santo no le va a ayudar. Si usted estudia la Biblia para usted tener la razón en lo que usted dice, olvídese que el Espíritu Santo no le va a ayudar. Usted tiene que orarle al Señor y pedirle al Señor que le muestre lo que la Biblia dice, porque usted quiere conocer la verdad, porque usted quiere encontrar el camino correcto. Entonces, lo primero es orar. Segundo, lea el texto, lea la Biblia. Tercero, usar la mejor lectura posible. ¿Se acuerdan que le hablé de los manuscritos? Entonces, cuando usted vaya a leer la Biblia, léala en español, pero busque la mejor versión. Busque una versión basada en los manuscritos, hasta ahora lo que recientemente se han encontrado, basada en los manuscritos que se encontraron en la cueva del Qumran. Utilice una versión que haya sido traducida desde esos manuscritos porque le explican mejor las cosas, ¿no? Cuarto, traduzca el texto. Recuerden, cuando usted va a analizar un texto, no analice el texto en español, ni en inglés, ni en tu idioma. Búscalo en el idioma original. Si es en el Antiguo Testamento, búscalo en hebreo. Si es en el Nuevo Testamento, búscalo en griego. Y si es parte de Daniel y otros libros, pues entonces en su idioma en arameo. Pero no estudies un texto en tu idioma original, estúdialo en el idioma original de la Biblia. Número quinto, perdón. Investiga el texto. ¿Qué quiere decir esto? Investigar el texto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Para quién se lo escribieron? ¿Y qué significaba eso para el que lo escribió y para el que recibió el texto? Dice investigar el texto. Eso es lo que quiere decir el 5. El 6, analiza el texto, analiza su gramática, analiza en qué sentido está escrito, analiza todo lo que tiene que ver, todo lo que te digan los comentarios, los diccionarios, todo lo que te digan, analízalo y estudialo de ese texto. 7, efectuar un análisis teológico. El análisis teológico quiere decir qué tiene que ver Dios, qué teología hay aquí en este texto, cuál es el mensaje, cómo está el texto relacionado con la teología de la Biblia. Número 9, utilizar recursos adicionales. No te bases solamente en tu mente, ni en lo que diga tu pastor, ni en lo que tú escuchaste. Lee, estudia, busca libros que hablen de eso. Busca un libro que hable de Josué, un libro que hable de Pedro, un libro que hable de Mateo, un libro que hable de Lucas, y ver qué dicen ellos sobre ese libro, cómo lo entienden ellos, qué encontraron ellos de eso. Y número 10, dedica tiempo, porque para estudiar la Biblia se necesita tiempo, hay que dedicar tiempo. Así que, queridos amigos y hermanos, gracias, ¿verdad?, por
conectarse a este estudio. Espero que hoy hayan podido aprender un poco en relación a lo que tiene que ver con entender la Biblia, entender las Sagradas Escrituras. La última pregunta es, Teresa, la última pregunta que hicimos es ¿cómo podemos interpretar el texto bíblico? Déjame ver, te la voy a poner ahí. ¿O cuáles son los pasos para interpretar el texto bíblico? La voy a poner otra vez ahí la pregunta, Teresa, para que tú la puedas ver. ¿Cuáles son los pasos para interpretar un texto de la Biblia? La que va anterior. ¿Qué consejo nos da Jesús respecto a su palabra? Según Juan 5:39, el consejo que Jesús nos da es que escudriñemos las escrituras. Ese es el consejo que Jesús nos da. Que no leamos, porque la palabra escudriñar quiere decir estudio profundo. Si nosotros leemos la Biblia y simplemente la leemos por arriba, pues no vamos a comprender nada, pero tenemos que profundizarla y estudiarla, así como lo hemos enseñado, de estos 10 pasos para usted escudriñar la Biblia profundamente y así nadie le engañe. Ninguna religión, ningún pastor, ningún sacerdote, nadie le engañe, sino que usted mismo comprueba todo con lo que dice la palabra de Dios. Vamos entonces a concluir con una oración en este momento, ¿verdad? Para que así cada uno se pueda ir a sus camas, a dormir, a descansar con toda esta información en su mente. Y mañana vamos a continuar otra vez a las 8 de la noche. Vamos a hablar de Dios mañana. ¿Quién es Dios? ¿Cómo entender a Dios? Lo que dicen otras religiones, lo que dice la ciencia sobre Dios y todo eso. Mañana vamos a estudiar de Dios. Este estudio bíblico va a ser domingo, lunes y martes a las 8 de la noche. Les esperamos por Zoom acá para que así usted pueda empaparse, usted pueda hacer preguntas, comentar, lo que sea que usted quiera hacer, para que así usted pueda aprovechar estos días y pueda crecer intelectualmente y espiritualmente por medio de la palabra de Dios. Vamos a concluir con una oración y vuelvo y les repito, les invitamos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, agradecemos, Señor, por habernos permitido comprender cómo entender las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por dejarnos entender que la Biblia es una lámpara que ilumina nuestra vida. Que nosotros tenemos esperanza al estudiar la Biblia, que podemos ser transformados, que podemos ser cambiados al estudiar la Biblia. Y ayúdanos, Señor, a poder sacar tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque sabemos que tú revelaste a los profetas, a los apóstoles, el mensaje que hoy en día es de importancia para nosotros, Señor. Y gracias por permitir que ellos, Señor, hayan sido inspirados en tu Santo Espíritu para poder escribir y comunicarnos el mensaje que tú les diste a cada uno de ellos, Señor. Bendice a cada hermano que se ha conectado en esta noche. Dale un sueño tranquilo y reparador. Y esperamos, Señor, que ellos hayan podido aprender un poquito acerca de cómo entender las Sagradas Escrituras. Te lo rogamos y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan feliz noche. Ya te saben, bendiciones. Dios les bendiga mucho. Y nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Haga planes, que va a estar bueno mañana, ¿ok?